Muy buenas, gente, os traigo un vídeo hoy que va a ir un poquito relacionado con psicología. Aclaro, no soy psicóloga, aunque voy a estudiar la carrera, pero sí voy a tocar un tema que puede estar un poquito relacionado, así que nada, simplemente para dejar en claro que esto es crecimiento personal, ¿vale? Y simplemente vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante porque yo lo vivo mucho, es mi experiencia y básicamente pues he dedicado los últimos meses, sobre todo este último mes, a trabajarlo mucho, y es el tema de sobrepensar y un poquito la ansiedad, que son dos cosas totalmente diferentes, lo cual se suele asociar como que puede ser lo mismo o muy similar. No. Bueno, gente, y os quería enseñar al protagonista. Mi niño se llama Salem. Bueno, es el que tengo de foto de perfil y mi niño, ya está. Vamos a simplificar con que es el gatito consentido. Venga, ya puedes irte. Has tenido tu momento de fama, ya te he presumido. Definir qué es la ansiedad y el sobrepensamiento, cosas que van un poco de la mano pero también se diferencian. Primeramente, la ansiedad es una patología psicológica, con lo cual si una persona me dice que padece esto, yo estoy dando por hecho que esta persona ha ido a un profesional que le ha dado vericidad de esto. Con lo cual, esta persona primeramente va a tener una patología que ya de por sí le va a ser un poquito vulnerable en ocasiones, porque ¿qué es exactamente la ansiedad? Es cuando nuestro cerebro humano procesa una situación o ambiente que le hace sentir que está en peligro, con lo cual nuestra mente va a ir muchísimo más rápido que en una situación calmada o promedio, evidentemente. Seguidamente de ello, muy posiblemente se empiece a notar unas molestias físicas, como por ejemplo sudoraciones, temblores. Ya una situación un poco avanzada sería cuando ya tenemos arritmia respiratoria, es decir, hiperventilar, y esa persona entra en ese estado de alerta, shock e incluso llorar. Con lo cual, ¿cómo podemos intervenir con esto? Ya que doy una clase rápida de primeros auxilios que aprendí yo, es estar cerca de la persona sin invadir su espacio, sin pegar voces ni, oye, respira, cálmate. Esa persona sabe muy bien cómo puede hacer las cosas y respirando. Puedes recordárselo, pero sobre todo de forma calmada. Una de las cosas que a mí me enseñaron también es hacerle describir cosas, por ejemplo, qué hay en el entorno, o darle una conversación así muy tranquila donde se vaya distrayendo esa mente y ese estado de alarma, de estar incluso en shock. Pero sobre todo hacerlo de una forma muy paciente, porque esa persona en 5 minutos puede estar bien, pero sobre todo no pretender que ya se arregle todo y encima que tú estés también nervioso. ¿Vale? Dejando esto en claro, que quería definirlo un poquito para así diferenciar. Definir qué es el sobrepensamiento, una característica que creo realmente que es lo que sufre la mayoría de las personas y no tanto como tal la ansiedad, porque siento que está un poco, por así decirlo, de moda al decir padezco ansiedad y estas cosas. Es como, siempre digo, por favor, antes de autodiagnosticarte, ve a un psicólogo, habla con él y resuelve esas dudas. No des por sentado cosas que igual no tienes o directamente las haces tuya antes de tiempo. Ahora os voy a definir un poquito qué es el sobrepensar. Algo que yo, vamos a decir que me pasa bastante, lo sufro un poquito y he estado trabajando estos últimos meses, sobre todo este último, gracias a un pequeño esquema que he estado elaborando y me está ayudando de leer libros, de un poquito de filosofía y crecimiento personal, que ya haré algún vídeo cuando lea un poquito más de los que a mí me han ayudado personalmente, y pues me encanta recomendar cosas que a mí me sirven de utilidad. Así, para desmantelar un poquito lo que es el sobrepensar o despiezarlo un poquito, para no seguir unos pasos como tal, pero sí unas pautas que si de vez en cuando te pones en práctica, cuando quieres decir, vale, quiero calmarme, quiero tranquilizarme, vamos a seguir unas pautas, y es diferenciar realidad de ficción. ¿Por qué lo puedo llamar así, diferenciar? Pues el simple hecho de que ficción, me gusta llamarlo así, porque son cosas que realmente no están pasando, que solo están en tu cabeza, que ni siquiera existen en el presente o de cara al futuro. Es como que nos anticipamos mucho a ello, en cierto modo, al miedo del qué pasará, a lo desconocido, sobre todo si es una persona propensa a ser un poquito controladora con sus cositas. Una vez que ya hemos diferenciado, también es importante distraernos. Un montón de vídeos que he visto de psicólogos buenísimos, que el título es muy llamativo, de cómo parar el sobrepensar. Vale, me enganchaste con ese título, pero vamos a ponerlo en práctica, y es distraer la mente.
de una forma en la que, yo qué sé, por ejemplo, a mí me encanta leer, me gusta a lo mejor jugar un videojuego o algún hobby, hacer un hobby donde tú enseguida pues estás cambiando ese chip, ese círculo vicioso de pensamientos o esos esquemas que te has montado en la mente, digno de esta película un poco, y eso, distraer la mente con otra cosa, sea con estar dando un paseo, escuchando tu música, pero salir de ese círculo vicioso, porque si no, lo único que estamos haciendo es alimentarlo. Continuamos con simplificar. Muchas veces el ser humano, como he dicho en un anterior vídeo, buscamos la explicación a todo, el porqué de las cosas, y en ocasiones no es tan enrevesado las cosas, son muchísimo más simples. Yo he sido persona que he intentado buscarle el rizo a las cosas y es como, no, Yuna, es muchísimo más simple la situación y tú estás intentando buscar todos los puntos de vista que puedan existir en ello para que te ayude a comprenderlo. Y muchas veces, y yo creo que simplemente haciendo la sencillez de las cosas, de ese pensamiento, simplificarlo, hacemos que no tenga tanta importancia. No digo que se invalide los sentimientos y el que tú te puedas sentir así, pero sí decir, ¿realmente esto me está atormentando tanto? El quitarme el sueño, el que yo encima no esté disfrutando el momentito que estoy teniendo ahora porque tengo mi mente en ello, intentando buscar el sentido, intentando buscar la causa. Con esto os voy a plantear una cosa, y es la siguiente. Vi una fotografía o un esquema muy interesante que decía lo siguiente: cosas que controlo y cosas que no controlo, cosas que están en mi mano y cosas que no están en mi mano. Cosas que no controlo: la opinión de la gente, lo que piense de mí, el entorno y el medio, cómo son las personas, el pasado y el futuro. Son cositas así muy simples, estoy resumiendo un poquito, pero parte un segundo a pensarlo. O sea, realmente el sobrepensar viene de estas cosas también. Muchas veces las cosas ajenas las hacemos propias, las hacemos nuestras. Así que es un poquito como darte cuenta, también diferenciar, que son cosas que nunca vas a poder controlar, nunca. Y cuando antes te das cuenta, más en paz vas a estar y sobre todo simplificar la situación. Y ahora vamos con cosas que sí controlo. Por ejemplo, las acciones y palabras que yo digo y hago, los objetivos que establezco, cómo me trato a mí misma y cómo manejo los desafíos. Buenísimo, o sea, yo hablé de esto en un short y me encantó, lo quería desarrollar un poco más, pero es para darse cuenta, para darle al coco y decir, jolines, es que esto es la realidad. Cuando una frase que vi que me encantó de una chica decía lo siguiente: se trata de que uno cuide su mundo interior y su mente. Y para terminar el vídeo quiero añadir una cosita que es sobre un libro que estoy leyendo de filosofía. Va un poquito de la mano con crecimiento personal, buenísimo. Se llama Más Platón y Menos Prozac. Os pondré por aquí la portada si la encuentro. De Lou Marinov. Es un profesor de filosofía que también hace asesoría filosófica. Muy interesante esto porque yo no sabía que la filosofía estaba tanto de la mano con psicología. De hecho, nunca me había llamado la atención en la vida, hasta que empecé a leer el libro y este señor pues tiene un montón de ironías muy buenas. Habla de primera persona, es como si tuvieras una conversación con un amigo, con un señor muy sabio, porque lo es. Sinceramente, él cómo escribe, cómo plantea las cosas y cuestiones humanas, porque no dejas en la filosofía eso, cuestiones que se hace el ser humano, sean existenciales o cualquier índole. Pero me estoy enrollando un poquito aquí porque es que merece esto mucho de esa atención. Y es este hombre que, con sus ironías y bromas un poco que te hace escritas, le llama a los psicólogos, sus amigos psicólogos, que acuden a sus conferencias de asesoramiento filosófico. Y ellos le dicen, yo hago lo mismo que usted. Y él se queda como, no hacemos lo mismo. Usted diagnostica a la persona y le da un nombre a sus padecencias. Y yo hago que el paciente se dé cuenta de las cosas. Llamémoslo así, como que, así simplificando, hago que la persona piense por sí misma. Una frase que vi de este libro dice lo siguiente: la filosofía que se perdió del pasado es la que carece en el día de hoy, y es pensar por uno mismo, hallar las cuestiones por nuestra propia mente. Muy bueno, porque sí es verdad que soy fiel creyente de que cuando a una persona se le da un nombre o una etiqueta, muchas veces esa persona lo hace suyo. Y este hombre en este libro pues defiende un poquito eso. No es que esté en contra de la psicología, pero sí plantea unas cuestiones muy interesantes, como por ejemplo el proceso PAD. Básicamente son 3 pautas
que nos van a ayudar a gestionar una situación. En este caso será identificar el problema, expresar las emociones y analizar las opciones. Vamos con el primero de todos, el identificar el problema. Una vez que identificamos qué nos está pasando, es un tema que puede llevarnos un tiempecito el saber cuál es nuestro malestar, dolencia o situación que nos está generando el que tú dices, no me gusta esto. Una vez que lo identificamos ya podemos partir de qué sentimos con ello. Yo pienso que lo más importante es ser comunicativo. Me he considerado toda la vida una persona muy reservada a la hora de apoyarme en la gente. He aprendido un poquito a ir apoyándome más y expresar mis emociones, sean escritas para mí o sea tener un buen amigo, pareja, persona, familiar, con lo que puedo expresar mis dudas, ser humana, porque al fin de cuentas, qué buen apoyo emocional nos puede dar una persona que nos tiene cariño y que encima nos brinda esa escucha tan buena que tú dices, me siento mucho más liberado, porque te liberas de esa carga. Una vez hemos hecho esto, analizar las opciones. ¿Qué hacemos en cuanto a esto? Mucha gente decide no hacer nada, lo deja pasar, hace como si no existe, lo cual siento decir que este problema seguramente vuelva a llamar a la puerta. Así que creo que es muy importante tomar acción de las cosas. No dejarlos para mañana, no decir no importa, puedo vivir con ello, no. Es importante el que uno mismo diga, ¿cómo me quito yo esto de en medio? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Qué tengo en mi mano ahora mismo? ¿Qué puedo hacer ahora? Una cosa es una solución a largo plazo, va a ser una inversión a diaria que se va a tener que hacer si queremos llegar a solventarla. Y otra cosa es qué puedo hacer yo ahora para remediar o erradicar el problema. Evidentemente siendo realista y si no, pues tomándote tu tiempo a contemplar las opciones que podrán brindarte esa solución esperada. Bueno, no tengo nada más que decir, creo que lo he expresado todo bastante bien. Como soy una persona que ha vivido esto, me habría servido mucho escuchar a alguien hablar un poquito más quizá con tecnicismos y no tanto idealización de que si ves un vídeo mío vas a dejar de sobrepensar. Quizá no lo hagas, pero brindándote yo unas opciones que a mí personalmente me han ayudado a controlar esto, mi intención es simplificar esto, no hacerlo tan grave o que sea tan complicado de manejar, porque simplemente es ver que todo al final pues puede tener una solución. Hay cosas evidentemente que no, pero esto de aquí, que es el sobrepensar, que yo he sido persona vividora de esto, sí tiene solución. Vas a vivir con ello seguramente toda la vida, pero es también cómo te lo vas a tomar, cómo quieres convivir con ello, de forma que te represente y te arruine, o que sea un factor que también te define, de que puedas ser una persona más pensadora, que le gusta darle al coco. A mí me gusta considerarme una persona que le da al coco. Ya me veis en los vídeos que me enrollo mucho, le busco a veces el porqué a muchas cosillas o a veces no tanta. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente.